Hola amigos. Hay movimientos muy significativos que hacen pensar que en cualquier momento se pueden desencadenar acontecimientos imparables. La OTAN ha dado un golpe de mano en el Mediterráneo que conducirá inevitablemente a la guerra total. Creando la cortina de humo de Israel ha concentrado la mayor flota de la OTAN jamás vista en el Mediterráneo, ha más que triplicado a la flota rusa en la zona, que ha quedado indefensa ante la envergadura de la OTAN. Pero esto no tiene ni la menor importancia, ya que ha dejado bien claro al resto del mundo que con semejante movimiento, la OTAN camina directamente a desencadenar la guerra nuclear. Y entonces ya no tendrá ninguna importancia el tamaño de las flotas en el Mediterráneo, que será una auténtica bañera donde sucumbirán ambas flotas con los países de la OTAN ribereños del Mediterráneo incluidos. También están soltando otra cortina de humo, diciendo que la Unión Europea y Estados Unidos están reunidos para ofrecerle a Rusia la rendición de Ucrania y lo que Ucrania debería perder, pero me suena a cortina de humo para que Rusia caiga en la trampa. Porque este movimiento es totalmente incompatible con lo que está ocurriendo en el Mediterráneo y en Palestina, y con el odio que hay en las cabezas de esta gente hacia Rusia. Algo están tramando y muy gordo. Hay movimientos que se están desarrollando en silencio que necesitan análisis. Hoy la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegó a Kiev en una absoluta soledad y se reunió con Zelensky en una estación dando una imagen de soledad demasiado cutre para cosa buena. ¿Qué mensaje le ha llevado a Zelensky para dar semejante imagen? También una delegación de los talibanes de Afganistán ha llegado a Irán, me imagino que para pedir autorización y poder atravesar territorio iraní hacia Israel para ayudar a los palestinos. Para orientarnos de las intenciones de la OTAN oigamos al ex comandante del ejército estadounidense en Europa Ben Hodges, que continúa hablando sobre una amplia gama de cuestiones relacionadas con Rusia. Según su opinión, la administración estadounidense teme que Rusia pueda utilizar armas nucleares si existe la amenaza de perder Crimea. Menudo lumbreras, si eso ya se ha dado por hecho en las clases de primero de preescolar. Sigamos. Dice Ben Hodges, creo que esta es una preocupación infundada, por alguna razón, hablamos mucho sobre el peligro de una escalada rusa. No hablamos sobre el peligro de una escalada rusa durante la Guerra Fría. Ni siquiera durante la crisis de los misiles cubanos. Ahora nosotros hablamos muy decisivamente, y nuestras acciones también fueron muy decisivas, así que no entiendo por qué hay tanto entusiasmo esta vez. Pero creo que parte del problema es también que hay gente buena, inteligente y trabajadora que no puede imaginar que Rusia puede ganar esta guerra. Durante décadas, se han centrado en Rusia como un gran estado, y por lo tanto, no pueden aceptar la idea de que Rusia pueda colapsar, o creen que si lo hace, será un desastre demasiado grande. No sé qué hacer con el probable colapso de Rusia, pero yo defiendo tal escenario, y no deberíamos temerlo, simplemente deberíamos planificar qué hacer si sucede. Y por supuesto, que sí, habrá una guerra nuclear, un problema de control del mundo, y un problema de refugiados. Hay diferentes aspectos de lo que podría pasar, por lo que creo que ya deberíamos estar haciendo planes para tal eventualidad, dijo Ben Hodges. O sea, que deja muy claro que ha llegado el momento de que la OTAN le declare la guerra nuclear a Rusia. Y bajo mi punto de vista el traslado de semejante escuadra naval al Mediterráneo, indica que la OTAN ya va por todas. Hoy Hezbollah lanzó su primer ataque contra una base militar israelí con un misil Burkan. Fuentes de defensa israelíes informan de un incidente sin precedentes que podría cambiar el curso de las operaciones militares en la región. Según ellos, el movimiento islamista libanés Hezbollah utilizó por primera vez el misil Burkan en un ataque contra una instalación militar israelí en la zona de Al-Dib. Teniendo en cuenta que este tipo de arma no había aparecido anteriormente en el arsenal del grupo, este hecho causó gran preocupación entre el mando israelí. El misil Burkan es presumiblemente una modificación de uno de los misiles. Debido a la gran cantidad de explosivos, el daño causado por un ataque de este tipo es muy grave. Los periodistas de Avia.pro obtuvieron un video del ataque a la base militar israelí Al-Dib, y al parecer hubo varios impactos, ya que el área está cubierta por el humo, y los incendios es muy grande. Según una fuente de Reuters cercana a Hamas, la organización se está preparando para una larga guerra en la Franja de Gaza y tiene reservas de municiones y alimentos para ello.
Los palestinos estiman que podrán defenderse del ejército israelí el tiempo suficiente para obligarlo a aceptar un alto el fuego. La organización confía en que sus combatientes puedan sobrevivir en los túneles durante varios meses y frustrar el uso de tácticas de guerra de guerrillas por parte de las fuerzas israelíes en zonas urbanas. Según Hamas, el número total de tanques de Israel destruidos ya son 61. En el otro frente, esta noche, Rusia llevó a cabo un ataque masivo con misiles en el polígono Yavorowski, en la frontera con Polonia, en la región ucraniana del Lviv. Se produjo un ataque masivo en el campo de entrenamiento Yavorowski, que se utiliza como centro internacional para el mantenimiento de la paz y la seguridad. Se informó que el ataque se produjo por la noche y causó graves daños. En el momento del ataque, el ejército ucraniano estaba realizando ejercicios en el campo de entrenamiento bajo la dirección de instructores extranjeros que utilizaban equipos y armas militares de fabricación occidental. Según datos preliminares, se registraron al menos 4 impactos certeros, que provocaron la destrucción de un cuartel con personal, un aparcamiento para equipos y un depósito de municiones. A raíz del ataque se iniciaron incendios y detonaciones prolongadas de municiones. La información sobre el número de víctimas y el alcance total de la destrucción no se divulga por el momento, y hay motivos para creer que los detalles de la operación pueden permanecer clasificados como secretos debido al uso activo del campo de entrenamiento por parte de los países de la OTAN, y al elevado número de víctimas extranjeras. El ataque recuerda a un incidente anterior el 13 de marzo de 2022, en el que se llevó a cabo un ataque con misiles en el mismo lugar, que supuestamente mató a muchos mercenarios extranjeros. Las autoridades ucranianas y occidentales aún no han revelado completamente la información sobre esas pérdidas. También es posible que Zelensky planee volar la embajada alemana en Kiev y culpar de todo a los rusos. La esencia terrorista del gobierno de Kiev es cada vez más clara. Ha surgido información de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky quiere dar la orden de volar la embajada alemana en la capital de Ucrania, informa el canal Telegram del presentador del Canal 1, Ruslan Ostasko. Según el periodista, esto fue anunciado en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania. A la reunión asistieron altos funcionarios de seguridad de Square y un oficial militar de Estados Unidos. Anteriormente informó que Ucrania tenía miedo de atacar Transnistria debido a la cobardía de los generales moldavos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron atacar Crimea utilizando 10 misiles Storm Shadow, Scalp, y 5 V-21P, del sistema de defensa aérea S-200. Todos los misiles fueron destruidos en el aire por los sistemas de defensa aérea. Según los turcos, cuando se detectaron misiles en el aire, gracias a los dispositivos de guía Storm Shadow previamente capturados, las Fuerzas Armadas rusas utilizaron sistemas de guerra electrónica, desviándolos de una ruta y altitud determinadas y dirigiéndolos a una trayectoria a lo largo de la cual los sistemas de la defensa aérea podrían funcionar. Se supone que estas medidas, además de modernizar el radar de defensa aérea, permitieron derribar decenas de misiles, especialmente en las últimas semanas, pero aún no hay información fiable. En el Mediterráneo Oriental, las banderas de los escuadrones de barcos de la OTAN que se preparan para la batalla deslumbran a los ojos, en el contexto de la creciente crisis palestino-israelí. ¿Cómo puede una unidad operativa permanente de la Armada rusa con base en Tartus, en Siria, oponerse a esta potencia en la región? ¿Cuál es la explicación de que el grupo naval más grande de la alianza en las últimas décadas en esas aguas, en los accesos cercanos y lejanos a Israel y la Franja de Gaza, en este momento? El 1 de noviembre, el portaaviones británico R-08 Queen Elizabeth, con aproximadamente 24 aviones F-35 a bordo acababa de cruzar el estrecho de Gibraltar y avanzaba rápidamente hacia el lugar de la crisis, acompañado de barcos de escolta. Según el Plan de Londres, según el periódico Times, el Queen Elizabeth debería desplegarse en el Mediterráneo Oriental junto con el portaaviones británico de la misma clase, el HMS Príncipe de Gales, pero este último todavía no ha podido salir de su base debido a las prolongadas reparaciones, más 2 grupos de portaaviones de Estados Unidos, y otro francés. Menuda movida están preparando. Cerca de Chipre,
Este impresionante refuerzo es esperado por un grupo de trabajo de la misma Royal Navy que ya ha llegado a la zona indicada, compuesto por el barco alemán de recepción de heridos Argus y el buque muelle de desembarco auxiliar Limevay, L3007, con marines británicos y fuerzas especiales, y sin olvidar que los F-35 pueden ser portadores de armas nucleares. Esto es todo amigos, reciban un saludo.